Bueno, creo que todos tenemos que decir que la autora y mangaka, Rumiko Takahashi, ha sido una de las mangakas que nos dio unas buenas historias de sus obras nada más, ya que todos, o muchos ven que las obras que hizo fue Ranma y el Inuyasha, siendo así que las del resto tal vez sean lo mejor que ha hecho, pero comenzaremos la cronología de Rumiko World, ya que debemos saber cómo inició y cuál anime es el que más decidió tener como una obra maestra Sokai. Sin nada más que decir, empecemos con la cronología. Como dije, Rumiko es quizás la autora que algunos no conozcan su historia, pero sí conocemos sus obras porque es lo que más conocemos, pero te contaré su historia de Rumiko. 10 de octubre de 1957, una de las creadoras más importantes en Japón, fue traída a este mundo en Niigata, Japón. Rumiko Takahashi tuvo una infancia normal, pero su interés en el manga no parecía más desarrollada que la de la mayoría de los adolescentes japoneses. De vez en cuando garabateaba en los márgenes de sus cuadernos mientras asistía a Niigata Chuo High School, pero nunca consideró hacer frente a la difícil vida de un creador del manga como una profesión. Incluso durante sus años de universidad, el manga ha aumentado solo en un hobby para Takahashi. Durante sus años en la Universidad de Mujeres de Japón se inscribió en Gekiga Sonjuku, una escuela de manga que fue conocido por la naturaleza exigente de su fundador, Kazuo Koike, más conocido en los Estados Unidos por Lone Wolf and Cubby Kryjin Freeman. Koike es un creador de gigante en Japón, y su personal de supervisión de los años de formación de Takahashi claramente dejó una impresión en su trabajo. Durante su tiempo en Gekiga Sonjuku, trabajó junto a otro Yamamoto Arriba y Komera Tsuji. Mientras asistía a Gekiga Sonjuku, ella también entró en Josei Dai, Universidad de una Mujer Exclusivos, donde se hizo amiga de Anako Meihiro, un artista de manga, compañero Hireiko Oikawa, un escritor de fantasía. En 1976 Takahashi empezó a poner su entrenamiento para publicar manga corta, como parte de la Universidad de Mujeres de Japón Manga Club. Como parte del club apagó historias como La Carretera, así la mitad de ellos se han ido y vive. Sus primeros años estuvieron llenos de decisiones difíciles para el joven creador. Tenía que elegir entre una entrada en la fuerza laboral o seguir su sueño de convertirse en un artista de manga. En Japón, no participan en el difícil proceso de entrevista de trabajo a la misma edad que los demás pueden afectar negativamente a los futuros. En caso de Takahashi probar suerte en el cómic durante unos años y no encuentran el éxito, el mercado laboral no contrataría a alguien de su edad, cuando había otras personas más jóvenes, que eran tan calificados. Así pues, la decisión de convertirse en un artista de manga fue un año difícil. Sus padres intentaron disuadirla de su camino elegido, pero al final decidió seguir adelante. Sus historias llamó la atención de Mega Editor Shogakukan, y fue invitada a publicar una historia para la revista semanal de su niño, Shonen Sundai. Poco Takahashi saber que esta revista se convertiría en su hogar para el resto del siglo y más allá. La historia que Takahashi publicado fue Esos extraterrestres egoístas, su primer trabajo profesional y el que ganó la apreciada Takahashi Premio Artista Nuevo y le dio la oportunidad de publicar su primera serie. La historia que ella estaba a punto de crear llegaría a ser una de las series más queridas de la década de 1980, Urusei Yatsura. Los rigores de la publicación de una serie de manga semanal resultó difícil para el joven creador. Desafortunadamente Takahashi tuvo problemas para cumplir los plazos desde el principio y la publicación fue interrumpida con frecuencia hasta 1980, cuando finalmente encontró su lugar y comenzó a publicar con regularidad. Después de todo es que ella solo tenía 20 años y estaba entrando en un campo dominado por los hombres, los plazos estrictos y horarios. Takahashi había tenido un comienzo entusiasta. Urusei Yatsura era excéntrico y peculiar, pero muy popular.
La historia era única. Un joven con suerte increíblemente malo está tratando de pasar tiempo con su novia, cuando un monje molesto predice cosas terribles para él. El joven, Ataru Moroboshi, se ve obligado a competir con Lun, una princesa extranjera, en un juego de etiqueta con el destino del mundo pende de un hilo. La historia evoluciona y cambia a medida que Takahashi se siente más cómodo con sus personajes y habilidades narrativas. Ataru va de un estudiante de desgraciado, desafortunado en alto a un pervertido legendario. Lun, un personaje que estaba destinado a ser solo una pequeña parte de la historia, se convirtió en el foco principal de la serie y luego, como pasaron los años, se convirtió en un icono japonés. Mirando hacia atrás, Takahashi dice que Urusei Yatsura fue fácil para ella escribir debido al hecho de que ella estaba escribiendo para un público de edad universitaria, que es exactamente quien era en ese momento. Y si te preguntas por qué Urusei Yatsura, bueno, es porque la que comenzó todo. En los 80 fue Urusei Yatsura, es porque tiene una buena historia sobre Lun y Ataru. Además, este anime se convirtió en el anime icono porque fue la que más tuvo éxito en 1980-1987, con 216 capítulos y 15 ovas. Las de 1986, 1991, y 5 películas y 366 capítulos del manga, nada más porque este anime fue donde se popularizó el término Darin, que en español es querido. Siendo así que Rumiko considera esta serie como su primera obra que marcaría una generación de todos los que vieron la serie de Ataru y Lun. Y como curiosidad, el nombre de Lun la originó de una actriz de modelo de ropa llamada Agnes Lun. Además, si quieres saber cuántos cameos y referencias dio esta serie, pues te dejo en la descripción la lista de referencias y cameos de Lun y Ataru para que entiendas por qué el anime fue un icono de los 80. Pasemos a las siguientes obras de Rumiko. Mediados de los 80. Luego de hacer Urusei Yatsura, la autora quería hacer algunas historias de sus obras con algo de terror. Si escucharon bien. Temática de terror, pero son de one shot, y estas son Kagami ga Kita, del 2014. ¿Esta de qué trata? Dos jóvenes de 15 años, Nanaaka y Yaito Izumida, poseen espejos sobrenaturales en sus manos que les permiten ver el mal que ha poseído a las personas con las que se encuentran a diario. Nana y Yaita deben unirse para lidiar con la embestida de individuos monstruosos y a menudo terminan muriendo en el proceso, solo para regresar a la vida poco después. La pareja se encuentra enfrentándose a un profesor de secundaria poseído mientras se esfuerzan por usar sus espejos para exorcizar su mal. De la Ugin Target, en español, El Blanco y Sueño, Warau Yoteki. De niños, Azusa y Yuzuru fueron prometidos por sus padres. Yuzuru le dijo a Azusa que la amaba y que estaba feliz de casarse con ella, y luego regresó a su casa en Tokio. Años después, siendo adolescentes, la madre de Azusa muere misteriosamente y ella anuncia que irá a Tokio para encontrarse con su prometido, Yuzuru. Yuzuru no ha visto a Azusa en muchos años y simplemente asume que probablemente se ha interesado en algún otro chico. La novia de Yuzuru, Satomi, duda que Azusa lo haya olvidado tan fácilmente. La suposición de Satomi es correcta. Azusa coquetea y se aferra a Yuzuru en todo momento. Una noche, unos matones intentan atacar a Azusa y ella estalla en cólera y los mata. Recuerda haber hecho lo mismo cuando era una niña pequeña. Azusa siente celos de Satomi y usa sus poderes demoníacos para intentar matarla, pero Yuzuru no tarda en darse cuenta de lo que está pasando. Yuzuru no tiene más remedio que matarla clavándole una flecha en el corazón. Mukashi no Onna. ¿Esta de qué trata? El señor Maki observa impasible cómo su esposa limpia algunas de sus viejas prendas, mientras el coronavirus los mantiene a ambos en casa. De repente, ve el fantasma de una mujer con un kimono y una mascarilla. Al principio piensa que solo lo había imaginado, pero pronto su esposa afirma haber visto lo mismo. Llaman a un sacerdote que sugiere que celebren un velorio para el fantasma, quien le dice que no puede descansar en paz, debido a una referencia a su infidelidad. El señor Maki se pregunta si posiblemente conoció a este espíritu antes de que muriera y sospecha nerviosamente que podría haber sido una anfitriona llamada Emma, a quien prometió apoyar económicamente hace 20 años. El señor
Maki decide regresar al club y descubre que recientemente cerró sus puertas. A pesar de no haberlo visitado en 2 décadas, le preocupa que Emma haya muerto recientemente y haya decidido atormentarlo. Al regresar a casa, el Sr. Maki descubre a su esposa tirando algunas de las cosas que había decidido conservar y empieza a preguntarse si el vestido que tiene su esposa era un regalo que tenía pensado darle a Emma hace mucho tiempo. De repente, ella revela que ha encontrado una vieja fotografía de 1994 del Sr. Maki de fiesta con Emma. La fecha de la foto es el día en que ella estaba de parto dando a luz a su hijo. En lugar de ir al hospital, el Sr. Maki salió a beber. Recuerda que era antes de que tuviera teléfono móvil y que no sabía que su esposa estaba de parto. Cuando se enteró de que su hijo había nacido al día siguiente, mintió diciendo que tenía problemas de trabajo que no podía dejar. Su esposa encontró los regalos, un vestido y un anillo, que él había comprado para Emma y supuso que eran para ella. Quizás me faltan de incluir más, pero también está Mermaid Scar. Ahora pasemos la etapa de 1986, 1988, Mai Sonikoku es otra tercera serie que Rumiko creó. Este trata una historia bastante buena, pero también había otro anime que tenía en competencia Yeskimagure Orange Road. De hecho ya tengo un video de la serie de que trata, el video está en la descripción. Siguiendo lo que voy es que el anime, esta trata en una casa donde viven inquilinos y si preguntan, ¿por qué se llama Mai Sonikoku? Pues déjame que te diga la historia de que fueron 3 ovas de culto que más estuvieron. Pasamos a 1989, 1992, en los finales de 1989 Rumiko creó que van 5 obras desde los 80 y así que en un video que miran explican de cómo se inició el proyecto llamado Ranma y medio. Este anime fue que marcó una generación a muchos por la historia en Latinoamérica, pero les diré de qué va. Ranma Saotome es un artista marcial de primera clase y un prodigio en la escuela de artes marciales Saotome Todo Vale. Mientras entrenaba en China, él y su padre sufren un terrible destino al caer accidentalmente en un manantial maldito. Ahora, Ranma está maldito. Se transforma en niña al ser salpicado con agua fría, y solo el agua caliente puede devolverle su forma humana. La situación se complica aún más, cuando Ranma descubre que su padre ha concertado su matrimonio con una de las 3 hijas de Soun Tendo para asegurar el futuro del Dojo Tendo. Aunque Soun se entera del dilema de Ranma, está decidido a seguir adelante con el compromiso y elige a su hija menor, Akane, quien también es una hábil artista marcial y es conocida por odiar a los hombres. Ranma 2 narra las divertidas aventuras de Ranma y Akane mientras se enfrentan a diversos oponentes, conocen nuevos amores y encuentran diferentes maneras de enfadarse mutuamente, todo ello mientras su compromiso pende sobre sus cabezas. Bueno, el anime terminó siendo aceptado en Latinoamérica, que llegó doblado en 1997, y si preguntan por qué no tuvo éxito en Japón, pues resulta que fue por la historia o quizás el público solamente esperó el capítulo donde llega Champú, si la personaje que resulta ser la prima de Lun. Si no me crees, ¿por qué lucen con el cabello así? Bueno, es que creo quien manejó la serie fue el estudio, Kitty Films, fueron los que según el iceberg de Bosu, creo que redujeron la animación o inventarse en capítulos de relleno para que dure más y sobre todo, según es porque Kitty Films se gastaron el presupuesto de la serie que estrenaron porque iban a terminar en bancarrota, y bueno, ese tema lo daré después. El tema de la productora Kitty Films es un tema que mejor lo daré su propio video. Lo que digo es que Ranma no tuvo éxito en Japón, pero en México. Bueno, es la costumbre cuando se hizo popular en el Canal 5 de México y algunos programas de Sudamérica y terminó llegando también en Estados Unidos. Pero también le dieron 2 películas de 1991, 1992, las de Ranma una aventura en China y Ranma la isla de las doncellas, las cuales son las que no sé si son canon en el manga, pero les resultó genial con una historia bastante genial. Hasta que llegaron los OVAs como El dragón de 7 cabezas, Las hermanas de Akane, El concurso de karaoke, y La maldición de la muñeca poseída y demás.
Bueno, en total son 15 incluyendo el incienso de los sueños del 2007, eso lo daré más tarde en la mitad de la cronología Okai. Toca el turno del anime que tal vez no la conozcas, pero también es parte del universo Rumiko. Mermaid Forest, conocido en español, la sirena negra, se dice que consumir la carne de una sirena otorga la inmortalidad. Esto sin duda se demostró en el caso de Yuta, de 500 años, y su amiga Mana. Sin embargo, la mayoría de quienes intentan alcanzar la inmortalidad mueren o se transforman en monstruos. Hace 55 años, Towa Kanahire recibió sangre de sirena de su hermana Sawa para curar una enfermedad mortal. Ahora, Towa conserva su apariencia juvenil, salvo por su cabello blanco y su brazo monstruoso. Durante años ha soñado con recuperar su cuerpo, recurriendo a transfusiones de sangre de cadáveres jóvenes con la ayuda de la doctora local, Shina. Shina confunde a Mana con una muerta y la lleva para que Towa use su sangre. Cuando descubre que Mana está viva, ¿hasta dónde llegará Towa para recuperar su vida? ¿Podrá Yuta salvar a Mana a tiempo? Como dato curioso, el anime tuvo su continuación en 2003 ya que es una historia de Mana y Yuta, pero si no la has visto te lo daré recomendado para ti. El siguiente que también llegó como legendario anime que terminó su adaptación del manga y que llegó a inicios de los 2000 como serie anime y es nada más y menos que Inuyasha, el anime que tiene un fandom que lo conoció por su historia y su manga que lo estrenó en 1996. Así que te diré de qué trata. El 15º cumpleaños de Kagome Higurashi da un giro inesperado cuando un demonio la arrastra a la fuerza al antiguo pozo del santuario de su familia. Transportada al pasado, a la época feudal japonesa donde los demonios eran comunes, Kagome se ve acosada sin descanso por estas viles criaturas, todas anhelando un objeto que ella lleva consigo sin saberlo. La perla de Shikon, una pequeña esfera con un poder extraordinario. En medio de esta situación, Kagome conoce a un chico mitad demonio llamado Inuyasha, quien la confunde con Kikyo, una sacerdotisa a la que parece detestar. Debido a su parecido con Kikyo, Inuyasha siente una fuerte aversión hacia Kagome. Sin embargo, al comprender la grave situación en la que se encuentran, deja de lado su hostilidad y la ayuda. Desafortunadamente, durante una lucha por la perla de Shikon, el milagroso objeto termina hecho añicos y esparcido por toda la tierra. Temiendo las desastrosas consecuencias de este accidente, Kagome e Inuyasha emprenden una ardua misión para recuperar los fragmentos antes de que caigan en las manos equivocadas. Además, el anime llegó doblado en 2002 o 2003 ya que a muchos la consideran una serie correcta. Además, solamente duró 167 capítulos doblados y la mitad que no doblaron fueron el capítulo 133, 134, la historia de Sara 146, 147. Donde Kikyo y Inuyasha se conocieron. Tristemente el anime se canceló porque fue por los ratings, o quizás fue por la animación que se tenía de la temporada 1 al 3, o fue la temporada 4 a la 6 ya que se veía cambiado tantito. Hasta en 2009 volvió el anime llamado El Acto Final, pero diré más tarde ya que la haremos en la cronología parte 2 que